Bienvenidos familia a Inmigración Podcast. Yo soy la abogada Nancy Reyes Guarderas. Hoy tenemos un tema muy interesante y creo que para muchos van a necesitar que escuchar este podcast. Muchas personas tienen que salir a una cita consular para arreglar sus papeles, la residencia. Pero hay mucho miedo, mucho riesgo, creo yo, que muchos piensan van a tener en salir. Y el miedo más grande es que se los van a negar y se van a quedar afuera en sus países y no poder regresar a los Estados Unidos. Entonces, el tema es, ¿cuál es ese riesgo en salir a esa cita consular para arreglar la residencia? Aquí vamos. Cada caso es diferente y les quiero recordar eso desde el principio. Y es muy importante siempre hablar con un abogado en esa consulta donde se va a analizar ese caso desde el principio. Y deben de analizar todos los pasos necesarios hasta que lleguen a ese proceso consular. Les quiero recordar primero, ¿cuál es este proceso consular? Si están casados con ciudadanos, residentes permanentes, tal vez un padre ciudadano o residente está haciendo una petición para sus hijos o un hermano pidiendo a otro hermano. Por ejemplo, todas esas categorías de personas tal vez están aquí en los Estados Unidos, pero van a tener que salir a esa cita consular. Obviamente, lo primero que queremos es arreglar dentro del país, pero no todos califican a arreglar aquí mismo en los Estados Unidos. Pero ahí viene esta oportunidad. El proceso consular es mucho más largo que un proceso de ajuste de estatus donde se aplican aquí en los Estados Unidos. Pero de todas maneras, aunque va a tardar más tiempo, es una posibilidad para poder arreglar la residencia y este proceso a veces puede tomar, especialmente ahora, hasta 6, 7 años o más, dependiendo en cuál persona los está pidiendo. ¿Okay? Entonces, aquí vamos. Primero se hace la petición familiar aquí en los Estados Unidos con el Servicio de Inmigración. Ya que el Servicio de Inmigración USCIS aprueba esa petición familiar y han comprobado que esta relación es legal y que ellos te pueden pedir, vamos a decir, y está aprobado, esa petición del Servicio de Inmigración la van a mandar el servicio al Centro de Visas Nacional después de la aprobación. Ya que llegue con el Centro de Visas Nacional, ellos ahora están encargados de obtener la aplicación de S-260, es la aplicación de la visa. Y también van a pedir la carta de sostenimiento, comúnmente conocido como la carta de apoyo económico, o en inglés se llama Affidavit of Support. Aquí es donde el peticionario tiene que enseñar que gana suficiente dinero para patrocinar al inmigrante. Okay. Y a veces hay múltiples personas que van a arreglar, entonces más dinero tiene que enseñar que gana. Okay. Y ese es otro tema que podemos hablar otro día, es esa carta de económica o el Affidavit of Support. Pero todos estos documentos, los impuestos del peticionario se tienen que subir en ese sistema con el Centro de Visas Nacional. Ya que revise el Centro de Visas Nacional todos estos documentos, entonces van a decir que el caso está calificado y ya puede proceder. En inglés se llama documentarily qualified. Ya con eso, entonces el Centro de Visas Nacional va a empezar a poner a esta persona en fila para una entrevista consular. Esa entrevista consular puede tardar, dependiendo en el país, puede ser 6 a 9 meses y otros pueden estar esperando 2 a 3 años todavía después de subir todos estos documentos para que les toque su turno para esa entrevista. Cada caso es diferente porque depende en la categoría, quién lo está pidiendo. El proceso más rápido, obviamente, es un ciudadano estadounidense haciendo una solicitud para su cónyuge, para su esposo o esposa, ¿verdad? Y ese proceso toma 6 a 9 meses si son de México y van a salir a una cita consular.
Cuando digo proceso, es la fila que están para poder esperar esa cita y disponibilidad de la cita y la entrevista en el consulado. Ok, ya que hay una cita programada, entonces las personas que viven aquí en los Estados Unidos van a salir como unos 3 días antes de esa cita de entrevista porque van a ir a un examen médico allá vamos a tomar México como un ejemplo, van a salir a Ciudad Juárez, entonces unos 3 días más o menos antes de la entrevista o la cita van a ir a un examen médico. Van a ir a una cita de biométricos, lo cual es la cita de huellas. Eso lo van a usar, obviamente, para revisar las diferentes bases de datos que ellos tienen a su disponibilidad para chequear. ¿Son criminales? ¿Son terroristas? ¿Han violado la ley? ¿Hay orden de arresto pendiente? ¿Han tenido deportación? ¿Han tenido detenciones en la frontera? Y ahí está la clave que vamos a hablar en un momento. Pero vamos a decir que todo está bien, pues van a ir a esa cita consular. Nadie puede ir con ustedes, van a tener que entrar solitos. Hay excepciones, por ejemplo, alguien con incapacidades, discapacidades, por ejemplo, alguien los puede ayudar o si son menores de edad, obviamente un adulto tiene que ir con uno. Pero en general, vamos a decir, un esposo está pidiendo a la esposa, los dos no van a entrar a esa entrevista, solo el inmigrante va a ir a esta entrevista. En Ciudad Juárez, ahorita van a esa primera entrevista y después van a regresar el próximo día para tener la decisión del caso. Entonces, ahorita en Ciudad Juárez son 2 citas consular, la cita médica y la cita de huellas. Todo eso pasa días dentro de una semana, vamos a decir. Ya que van a la entrevista, si todo va bien, entonces le van a decir, ok, aprobado. Y ya con esa aprobación, todavía tienen que esperar unos días, normalmente otros 3, 4 días, y van a recibir una notificación diciendo, ok, ya el pasaporte está listo, porque después de la aprobación todavía tienen que crear la visa inmigrante y sellarla en tu pasaporte. Entonces, ellos van a mandar ese pasaporte a un lugar así como un DHL pickup, una oficina de DHL para recoger ese pasaporte y el paquete consular. Al recibir ese paquete, pues ya pueden entrar a los Estados Unidos y eso es la alegría en donde nosotros queremos llegar, ¿verdad? Al entrar a los Estados Unidos o al recibir este paquete, hay una cosa más que tienen que hacer y eso es llenar un formulario para pagar ya la tarjeta de residencia, ¿ok? Entonces son otros como $260, se hace en línea y ya como en 30 a 60 días después de entrar a los Estados Unidos te llega tu tarjeta de residencia permanente y ya se terminó. Ahí es lo que queremos. El meta de nosotros es llegar a ese proceso así tan fácil como lo he mencionado. Pero aquí vamos a lo que tenemos que hablar y eso es el miedo y el riesgo envuelto en este proceso consular, porque no todos los casos terminan tan felices, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros, los abogados, tenemos que analizar antes que nuestro cliente salga. Y aquí va. Muchos tienen miedo que cuando van a esa entrevista no vaya a ser una aprobación, que de repente el oficial encuentre algo en nuestro historial donde ellos dicen, has violado la ley de inmigración y por esta razón no te podemos aprobar en estos momentos, ¿ok? Lo peor sería tener algo en el historial donde literalmente ni existe un perdón para poder pedir y eventualmente pedir el perdón y si te lo aprueban también puedes reentrar. Pero aquí va. ¿Cuáles son
¿verdad? ¿Cuáles son esas razones que un oficial puede negarte tu caso ya estando en esa entrevista consular? Esta es la clave, ¿ok? Lo más común, hay dos cosas más común y hay otras cosas que obviamente vamos a hablar aquí. La razón más común que les agarran de sorpresa es si ustedes ayudaron a otra persona a entrar al país ilegal, indocumentada. Entonces, lo más común que alguien dice, yo no sabía, ¿cómo puede ser que eso es una violación? Un ejemplo, vamos a decir, yo entro con mi hijo hace 20 años a los Estados Unidos y entro por el cerro, ¿ok? Entro de escondiditas, pero traigo a mi hijo de 5 años, o de 2, o de 1 año. Obviamente, ese niño, que es mi hijo, pues me lo voy a traer, obviamente, ¿verdad? No, yo no quiero venir, y muchos sí vienen, ¿verdad? Pero yo no quiero venir al país sin mi hijo, ¿ok? En mi ejemplo. Entonces me lo traigo, cruzamos el desierto, el río, lo que sea, y logramos entrar. Sin novedad, no hay detención, no hay problema. Entro 20 años después, todavía estamos aquí. Ahora me casé con un ciudadano, él me está pidiendo, yo salgo a mi cita consular solita, ¿verdad? Y en esa entrevista el oficial me dijo, aquí miro que tú tienes un hijo que tiene DACA, un ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Para el oficial dice, pues si tú tienes un hijo que tiene DACA, entonces ese hijo entró al país indocumentado también. ¿Quién lo ayudó? ¿Quién lo trajo? ¿Ok? En inglés esto se llama alien smuggling. Es la realidad. Es una violación migratoria. Ayudar a cualquier persona a entrar a este país. Y no es simplemente ayudar. El ejemplo que les di ahorita es mi hijo viene conmigo, entonces físicamente lo estoy ayudando a entrar. Eso tal vez es más claro, pero ¿qué tal que yo me vine solita y dejé a mi hijo con su abuela, con mi mamá? Años después, yo llamo a mi mami y le digo, ok, ya tengo trabajo, ya tengo hogar, quiero que me mandes a mi hijo, ok. Entonces, yo te voy a mandar, ¿verdad? $3,000 para que tú pagas el dinero al coyote y que me traiga a mi hijo. Ok, hijo viene con coyote, entra, lo recojo. Mandar ese dinero es apoyar a otra persona a entrar ilegal. Eso es ilegal en las leyes de inmigración. Es una violación migratoria. ¿Qué tal mi mamá viene? Yo no sabía que iba a venir, pero, el mejor ejemplo es, mi mamá quiere venir ahora y dice, no te preocupes, hija, yo voy a llegar ahí a San Isidro, en San Diego, un ejemplo. Yo voy a entrar ilegalmente. Oh, ok, mamá, sí, claro que sí. Yo te voy a ir a recoger en San Diego ya que estás aquí. Me llamas, claro, plan, perfecto. Yo no le mandé dinero, yo no empecé con esta idea, era idea de mi mamá. Pero si yo la voy a recoger en San Diego el día que ella cruza, yo estoy apoyando la entrada ilegal porque estoy ayudando a completar ese viaje. Esto es alien smuggling. Mucho cuidado con eso. En la entrevista, si ellos ven que tienen hijos aquí, que tienen DACA o no tienen estatus migratorio, alguien los tuvo que haber ayudado y ahí vienen esas preguntas. Si ustedes admiten haber ayudado a una persona a entrar, aunque sean sus propios familiares, es una violación y te pueden negar tu caso. Esto, la buena noticia es que existe un perdón mientras que son tus propios hijos, cónyuges o padres. El problema es que ahora tienes que pedir ese perdón. Entonces te vas a quedar afuera mientras que pides este perdón y este perdón puede tardar hasta 2 años para que inmigración lo procese. Entonces te vas a quedar afuera esos 2 años y ya después de los 2 años y aprobación ya puedes reentrar. Pero precaución, ¿ok? Esa es
la razón más común que alguien no puede recibir su aprobación en la cita consular. Número dos, violación es entradas y salidas a los Estados Unidos. Mucho cuidado con eso. He hablado varias veces de este tema, pero aquí les va. Si alguien ha entrado a este país indocumentado o ha estado aquí fuera de estatus por un año o más y sales de los Estados Unidos y reentras ilegalmente de nuevo, esa combinación, si se hizo después de abril 1 del 97, entonces tendrías un castigo permanente. Y otra vez, vas a la entrevista. Esta es una de las razones más comunes. Tú vas a la entrevista vamos a decir, en 2024, pero cuando en el año 2000 estabas aquí un año o 2 años y en el 2002 tú sales porque alguien falleció en tu país, sales y regresas ilegalmente. Pero no hay detención. ¿Ok? Uno piensa, no hay problema. Pero si algo así sale en la entrevista y tú lo admites que has tenido entradas y salidas sin entrar con visas, ese es negado. Y este es el castigo permanente. Muchos los agarran de sorpresa porque no sabían y no estaban bien preparados para esa entrevista. Por eso es importante siempre hablar con un abogado con estos trámites para que no vayan a cometer estos errores. Esa violación, castigo permanente, quiere decir, aunque la palabra está permanente, no es permanente. Quiere decir que tú tienes que estar fuera de los Estados Unidos 10 años completos y después pedir un perdón que se llama la I-212 con los comprobantes que has estado afuera esos 10 años. Ya después de los 10 años ya puedes entrar y recibir tu residencia. Pero eso es una gran sorpresa, pensar que iban a salir 2 semanas y terminan afuera 10 años. Y si te lo niegan y tú dices, no, yo no me voy a quedar allá, voy a reentrar después de esa violación otra vez, tienes un castigo permanente, nunca vas a arreglar bajo esa petición familiar. ¿Okay? Esos son los dos más comunes, pero también les voy a decir un ejemplo. Les voy a contar la historia de uno de mis clientes que ahorita estamos activamente trabajando en el caso. Hicieron el proceso consular. Todo estaba muy limpio, no tiene antecedentes penales, ¿verdad? No hay un historial criminal. Entró una vez a los Estados Unidos, nunca ayudó a nadie más a entrar ilegalmente. Esta persona, cuando llegó a la frontera, sí tuvo una detención breve y nada pasó, no lo clasificaron exactamente como una deportación. Lo detuvieron y lo clasificaron como un rechazo voluntario. Entonces no había indicación que que había problema. Todo estaba yendo bien. Yo no lo representé en este proceso consular, ¿ok? Y ellos me contrataron ya después que se quedó afuera en esa entrevista, donde dijeron, tú tienes esta violación, no te puedo aprobar el caso, ahora necesitas un perdón. Y el perdón que le pidieron a él era por fraude. Esta persona es de Honduras, ¿ok? Cuando llegó a la frontera y lo agarraron brevemente, entrando por el cerro, él dijo, soy mexicano. ¿Por qué? Muchas personas hicieron eso en el pasado, decir, soy mexicano. ¿Por qué? Porque si tú dices, soy de algún otro país, Honduras, por ejemplo, Guatemala, El Salvador, lo que sea, entonces si te agarran en la frontera, tienen que ponerte en un avión y regresarte hasta tu país. No te pueden dejar ahí en México. Entonces, muchos decían, soy mexicano. Y punto, los dejaban ahí sin deportación ni nada, simplemente no los dejaban entrar. Pues esto salió porque están chequeando las huellas, los biométricos, entonces vieron que hubo una detención y en esa descripción de la detención pusieron, él dijo que era mexicano. Entonces hoy en día ven eso y dicen, tú no eres mexicano y decidieron que eso es un fraude. En mi opinión, este caso está completamente mal. Porque cuando alguien comete esa violación de fraude,
uno tiene que tener la intención, el fraude, para recibir un beneficio migratorio. Él no recibió un beneficio migratorio. Sí, no lo llevaron hasta Honduras, se quedó ahí en México, pero no es como que lo dejaron entrar por decir que era mexicano. Entonces, ahí es donde nosotros hemos estado peleando, diciendo que él no necesita un perdón. La otra opción, llegamos a un momento donde dijimos, otra opción es simplemente mandar a pedir el perdón. Él califica porque es la esposa ciudadana que lo pidió. Para pedir un perdón de fraude, tienes que tener una esposa o esposo o padres residentes o ciudadanos. Entonces, él tenía la esposa. Entonces, él decidió, mejor vamos a aplicar para este perdón y ya terminar con este proceso. Pero mientras tanto, él está afuera en Honduras, separado de su esposa y sus 2 hijitos, y los 2 niños menores de 12 años, ¿ok? Y eso es muy difícil para ella, la ciudadana, cuidar a los 2 niños y tiene que cuidar a su mami también. Entonces, este es el ejemplo donde nosotros urgentemente sometimos ese perdón. Pedimos agilizar ese perdón por la situación que está pasando la esposa y ya lo aceptaron y lo están procesando este perdón en menos de 2 meses, lo cual normalmente son 2 años. Pero mientras que me contrataron, hicimos los argumentos y preparamos todo, él ya está afuera un poquito más de 1 año separada de su esposa. Entonces es muy triste estas situaciones. Obviamente es importante siempre hablar con sus abogados. Lo que yo hago es cuando ya desde el principio vamos a analizar estas violaciones migratorias, que hay más de 30 posibles que el público en general tal vez no sabe que son violaciones y por eso es importante analizarlo con un abogado. Y la preparación del abogado antes de la entrevista, repasar todo, cómo contestar esas preguntas. Siempre es importante, si pueden contestar sí y no, eso es todo lo que deben de hacer. No deben de dar ninguna explicación. Ellos mismos, si quieren más explicación, te lo van a pedir. Pero a veces mucha gente habla de más y eso abre la puerta a más preguntas que el oficial va a hacer. Y a veces no tiene nada que ver con lo que tú dices, simplemente sale en tu historial basado en las huellas. So, es importante siempre pedir las famosas FOIAs, que se llama Freedom of Information Act, para pedir tu historial y analizarlo completo antes de salir. Salir ya seguros que no va a aparecer alguna sorpresa ahí y donde ustedes se van a quedar afuera. Y lo último que quiero mencionar es, no tienen que tener miedo en este proceso que se llama el proceso consular y salir a esas citas, mientras que tengan un buen abogado que los va a orientar y van a analizar sus casos. Para alguien que tiene limpio su historial y no hay violaciones migratorias, no tienen que tener ese miedo. Pueden salir seguros que no van a encontrar nada. Y la mayoría de las personas que salen y no tienen violaciones, pues obviamente van a poder regresar ya y recibir su residencia aquí. Pero hay muchas más violaciones, como mencioné. Mucho cuidado con las personas que tienen tatuajes también. Si esos tatuajes en el examen médico, el doctor lo va a apuntar. Si piensan que esos tatuajes tienen algo que ver con pandillas, te pueden negar el caso. Mucho cuidado. También si tienen un historial de manejar ebrio, el DUI, el famoso DUI, Driving Under the Influence de alcohol, mucho cuidado. 1, 2, de hace mucho tiempo no te va a afectar. Es probable que no te vaya a afectar, pero varios pueden considerar que eres alcohólico y te pueden negar por ser alcohólico. Y nunca admitir uso de drogas, muy importante. El uso de drogas no dejan a las personas tener en su sistema y cuando van al examen médico
igual van a chequear por drogas en el sistema. Les pueden penalizar por 1 año o más o completamente negar el caso si encuentran drogas o admiten uso de drogas. Mucho cuidado. Otra vez, no tienen que tener miedo mientras que tengan un buen abogado que están analizando sus casos. Ahí lo tienen. Gracias otra vez por escuchar Inmigración Podcast. Los veo la próxima.